La curación de una familia, un cuento de amor y esperanza. Dos hermanos gemelos no podían dormir. Noches de insomnio, llanto inconsolable y un dolor que ninguna niñera podía curar. Hasta que una joven humilde del campo llegó e hizo algo que lo cambió todo para siempre. Déjanos en los comentarios de dónde nos estás viendo y forma parte de este momento especial. El sol nacía tímidamente sobre la imponente mansión de Edgar Santana, pero sus rayos dorados no lograban penetrar la oscuridad que se había instalado en aquellos muros de piedra. Hacía 6 meses, esa casa había dejado de ser un hogar para convertirse en un mausoleo de recuerdos, donde solo resonaban los gritos desesperados de 2 niños que perdieron a su madre demasiado pronto. Edgar estaba en su oficina, rodeado de informes financieros que permanecían intactos desde hacía días. Sus ojos, antes penetrantes y decididos, ahora cargaban el peso de una extenuación que el dinero no podía curar. Las profundas ojeras delataban las noches en vela, no por trabajo, sino por el llanto interminable de Gabriel y Miguel, sus gemelos de 4 años. El sonido de pasos apresurados en el pasillo le hizo levantar la cabeza. Era doña Carmen, el ama de llaves que administraba la casa desde hacía más de una década, con el rostro tenso y preocupado que él ya conocía tan bien. «Señor Edgar», dijo ella, con la voz temblorosa, «necesito hablar con usted. Es sobre la señorita Paula». Edgar cerró los ojos sabiendo ya lo que vendría a continuación. Paula era la 7ª niñera en 6 meses, una profesional de renombre, con un título en pedagogía y referencias impecables de familias de la alta sociedad. Costaba una fortuna al mes, pero, al igual que todas las demás, no había logrado durar más que unas pocas semanas. «¿Se va?», preguntó Edgar con la voz cargada de resignación. «Ya se fue, señor. Dejó sus cosas en la habitación y se marchó por la mañana. Dijo que no podía más, que nunca había visto niños tan difíciles». La palabra resonó en la mente de Edgar como una bofetada. Sus hijos no eran difíciles, eran niños rotos, destruidos por la pérdida de la única persona que lograba calmarlos, que sabía exactamente cómo transformar sus lágrimas en risas. Elena, su esposa, la madre perfecta que un accidente automovilístico se había llevado lejos de ellos una noche lluviosa de invierno. Del piso de arriba, como si fuera una señal cósmica, llegó el sonido que más temía, el llanto simultáneo de los gemelos. No era un llanto común de berrinche o hambre, era un lamento profundo, visceral, que parecía desgarrar el alma de cualquiera que lo escuchara. Un llanto que hablaba de añoranza, de abandono, de un dolor que sus mentes infantiles no podían procesar. Edgar subió las escaleras con pasos pesados, cada escalón una montaña a escalar. El pasillo del 2º piso, que Elena había decorado con tanto cariño con dibujos coloridos y fotografías de la familia, ahora parecía un túnel sombrío que lo llevaba directamente al epicentro de su propia quiebra como padre. Al llegar a la habitación de los niños, se detuvo en la puerta, observando la escena que se repetía a diario. Gabriel estaba sentado en el suelo, abrazado a un oso de peluche rosa que había pertenecido a su madre, meciendo su cuerpo de un lado a otro mientras lloraba. Miguel se había escondido debajo de la cama, solo sus piececitos descalzos visibles, sus sollozos amortiguados por el colchón. «Papá está aquí», dijo Edgar, tratando de mantener la voz firme, pero sabiendo que sus palabras sonaban vacías, incluso para él mismo. Gabriel levantó su rostro mojado por las lágrimas, los ojos verdes como los de su madre, brillando de esperanza por un breve momento. «¿Dónde está mamá?» «Papá, ella prometió que nos leería un cuento antes de dormir». La pregunta era una daga en el corazón de Edgar. ¿Cómo explicarle a un niño de 4 años que las promesas a veces son rotas por la fuerza brutal del destino? ¿Cómo hacerle entender que mamá nunca volvería cuando él mismo se despertaba cada mañana, esperando verla preparando el café en la cocina? «Mamá. Mamá tuvo que viajar, hijo mío. Un viaje muy largo». Edgar mintió como lo hacía todos los días, porque la verdad era demasiado grande, demasiado pesada para cabecitas tan pequeñas. Miguel salió de debajo de la cama, con el cabello rubio alborotado, el rostro rojo de tanto llorar. Dijo que volvería antes de que nos durmiéramos.
Ella siempre vuelve, siempre. Lo sé, hijo. Lo sé. Edgar se arrodilló entre los dos niños, intentando abrazarlos, pero ellos se apartaron, no por maldad, sino porque sus brazos no tenían el perfume floral que ellos conocían, no tenían la suavidad de las manos que los acariciaban, no tenían la melodía de la voz que cantaba canciones de cuna hasta que se dormían. Era un extraño en su propia casa, un fracaso como padre, un hombre que podía mover montañas en el mundo de los negocios, pero no lograba secar las lágrimas de sus propios hijos. «Vamos a merendar». Ta intentó sabiendo que la respuesta sería no, pero necesitando intentarlo. «No quiero», murmuró Gabriel. «Quiero a mamá». «Ella hacía panqueques con forma de mariposa», añadió Miguel con la voz entrecortada. «¿Tú no sabes hacer mariposas?» «No». Edgar no sabía hacer panqueques con forma de mariposa. No sabía tararear mientras cambiaba pañales. No sabía inventar historias sobre dragones rosados. No sabía transformar la hora del baño en una aventura submarina. Sabía cerrar contratos millonarios, liderar reuniones de directorio, tomar decisiones que afectaban a cientos de empleados, pero estaba completamente perdido ante dos niños de 4 años que solo querían a su madre de vuelta. La noche llegó, como siempre, llena de terror. Alrededor de las 8 de la noche, cuando la oscuridad se apoderaba de la mansión, los gemelos entraban en pánico. Era como si la ausencia de luz despertara en ellos la comprensión visceral de que mamá realmente no estaba allí, de que no vendría a darles el beso de buenas noches, no cantaría la canción que espantaba a los monstruos del armario. Edgar intentó de todo. Contrató psicólogos infantiles que hablaban de proceso de luto y terapia lúdica. Compró juguetes caros, montó un cine en casa, instaló un parque infantil en el jardín. Nada funcionaba. Los niños lloraban hasta el agotamiento, se dormían por 1 o 2 horas y se despertaban gritando buscando a su madre. Esa noche, como en todas las demás, Edgar se turnaba entre las 2 habitaciones. Gabriel tenía pesadillas y se despertaba llamando a mamá. Miguel había desarrollado miedo a la oscuridad y solo dormía con todas las luces encendidas. La casa entera parecía pulsar con el dolor infantil, un dolor tan puro e intenso que contaminaba cada habitación, cada mueble, cada fotografía en las paredes. Alrededor de las 3 de la mañana, cuando finalmente logró que ambos se durmieran, Edgar bajó a la cocina. Sus pasos resonaban en los pisos de mármol, cada sonido amplificado por el silencio sepulcral. Abrió el refrigerador no por hambre, sino por no saber qué hacer con sus propias manos. Allí estaba una nota de Elena pegada con un imán en forma de corazón. «Amor, a los niños les encanta cuando pones voces graciosas a la hora de los cuentos. Fingirán que no les gusta, pero yo veo el brillo en sus ojos. Eres un padre increíble. Aunque creas que no lo eres, te amo infinitamente. H». La nota estaba allí desde hacía meses, pero Edgar solo ahora la había visto realmente. Elena siempre había creído en él como padre, incluso cuando él dudaba de sí mismo. Ella veía cualidades que él no lograba ver, fuerza donde él solo veía debilidad. Pero ahora ella se había ido, y con ella su confianza, su capacidad para ser el padre que sus hijos necesitaban. Era solo un hombre perdido en una mansión vacía, rodeado de lujos que no significaban nada, de dinero que no podía comprar lo que realmente importaba, la paz de sus hijos. El teléfono sonó en la madrugada, rompiendo el silencio como un disparo. Era Elena. No podía ser. Era la agencia de niñeras avisando que habían encontrado una nueva candidata. «Señor Santana, sé que es tarde, pero tenemos una situación especial. Una joven sin mucha experiencia formal, pero que tiene algo diferente. Sus referencias son emocionales. Familias que dicen que tiene un don. ¿Podemos agendar una entrevista para mañana?» Edgar miró al techo, donde aún resonaban los suspiros entrecortados de sus hijos en su sueño inquieto. Otra niñera, otro intento, otra posible decepción. «Está bien», susurró. «Tráigala. En el punto en que estamos, necesitamos un milagro». Al colgar el teléfono, Edgar no tenía idea de que acababa de aceptar la llegada de la persona que cambiaría su vida para siempre. Que la joven humilde del campo, con sus manos callosas y corazón inmenso, llevaba consigo exactamente lo que su familia necesitaba:
la capacidad de transformar una casa de luto en un hogar de amor nuevamente. Afuera la madrugada seguía silenciosa, pero algo en el aire parecía diferente, como si el universo se estuviera preparando para enviar un ángel disfrazado de niñera a esa familia destrozada. La mañana siguiente trajo consigo una lluvia fina que parecía lavar el polvo de tristeza acumulado en los cristales de la mansión. Edgar solo había dormido 2 horas, pero sus ojos estaban más alerta de lo que habían estado en meses. Había algo diferente en el aire, una expectativa que no lograba nombrar. Doña Carmen había preparado la sala de visitas con su celo habitual, puliendo cada objeto de cristal hasta que brillara como estrellas. Siempre era así cuando llegaban las niñeras, un ritual de esperanza que se repetía, aun sabiendo que probablemente sería otra desilusión. «Señor Edgar», dijo Carmen, ajustando por tercera vez los cojines del sofá, «la señorita debe llegar en unos minutos. La agencia dijo que viene de un pueblito del interior, sencilla pero especial». Edgar asintió distraídamente, observando por la ventana a los gemelos en el jardín con doña Carmen Jr., la sobrina del ama de llaves, que los ayudaba los fines de semana. Incluso jugando, Gabriel y Miguel parecían sombras de sí mismos. No había risas, no había carreras despreocupadas, solo movimientos mecánicos como si estuvieran interpretando el papel de niños normales. El sonido del timbre resonó en la casa y Edgar sintió un nudo en el pecho. Otra entrevista, otra profesional que prometería mundos y maravillas solo para rendirse en la primera noche de llanto inconsolable. Se ajustó la corbata y caminó hacia la puerta principal, preparándose para el encuentro formal de siempre. Pero cuando abrió la puerta, algo dentro de él se removió. Frente a él estaba una joven de tal vez 25 años, con el cabello castaño recogido en una simple cola de caballo, vestida con unos pantalones de mezclilla limpios, pero claramente no nuevos, y una blusa blanca que parecía haber sido planchada con todo el cuidado del mundo. Sostenía un bolso de tela floreado, de esos que las abuelas hacen a mano, y tenía en los ojos una luz que Edgar no veía desde hacía mucho tiempo. Esperanza genuina. «Buenas tardes, señor», dijo ella con la voz suave pero firme, con un acento rural que sonaba como una melodía a los oídos de Edgar. «Soy Francisca Silva. Vengo para la entrevista». Edgar la observó por un momento sorprendido. ¿Dónde estaban los certificados enmarcados, el currículum impreso en papel especial, la carpeta ejecutiva llena de referencias? Francisca parecía haber salido directamente de una película sobre ángeles que visitan la tierra disfrazados de personas comunes. «Por favor, pase», dijo él abriendo el camino. Francisca entró en la mansión y Edgar vio sus ojos agrandarse ligeramente, pero no con la codicia o el deslumbramiento que otras habían mostrado. Era más bien una preocupación, como si estuviera pensando en cómo una casa tan grande podía ser un hogar para niños pequeños. «Es una casa hermosa», comentó sinceramente, «pero me parece un poco demasiado silenciosa para tener 2 niños de 4 años». La observación fue tan precisa que Edgar casi sonrió. Había captado en segundos lo que a psicólogos caros les había tomado sesiones verbalizar. Se sentaron en la sala de visitas, Edgar en el sillón de cuero y Francisca en el sofá, con la espalda recta y las manos suavemente entrelazadas en su regazo. Había algo en ella que transmitía calma, como si trajera consigo la tranquilidad de los campos y el aroma del pan casero. «Háblame de tu experiencia», comenzó Edgar, siguiendo el guión mental que usaba con todas las candidatas. Francisca sonrió, y Edgar se dio cuenta de que era una sonrisa real que llegaba a los ojos. «Bueno, señor Edgar, no tengo un título en pedagogía ni certificados bonitos para mostrar. Soy hija de agricultores, la mayor de 6 hermanos. Desde pequeña, cuidé de los más pequeños y descubrí que tengo una facilidad con los niños. Confían en mí, ¿sabe? Creo que es porque realmente los escucho. Las referencias que tengo de usted son de familias sencillas del campo», dijo Edgar, consultando las notas que la agencia le había enviado. «Todas hablan de resultados extraordinarios, pero a usted le preocupa si sabré lidiar con niños ricos», completó Francisca gentilmente. «Puedo entenderlo, pero permítame decirle una cosa.
El dolor es dolor, independientemente de si se vive en una casa grande o pequeña. Un niño triste es un niño triste, ya sea hijo de un agricultor o de un empresario. Y por lo que me contó la agencia, sus niños están muy tristes. Edgar sintió que algo se contraía en su pecho. Había tanta verdad en esas palabras simples que se quedó sin respuesta. «Perdieron a su madre hace 6 meses», dijo Edgar con la voz más baja. «Desde entonces no pueden dormir bien. Lloran todas las noches. He intentado de todo. Psicólogos, médicos, niñeras especializadas. Nada funciona». Francisca lo escuchó con total atención y Edgar se dio cuenta de que no solo estaba siendo educada, realmente estaba absorbiendo cada palabra, cada matiz de dolor en su voz. «¿Puedo preguntar cómo era su rutina con su mamá?», Teo dijo suavemente. Edgar cerró los ojos dejando que los recuerdos volvieran. Elena era mágica con ellos. Creaba juegos de la nada. Transformaba tareas simples en aventuras. Hacía panqueques con forma de mariposa. Contaba historias donde ellos eran los héroes. Cantaba canciones de cuna que ella misma inventaba. Toda la casa vibraba con su alegría. «Y ahora la casa está de luto», dijo Francisca sin juzgar, solo con comprensión. «Es natural. La pregunta es, ¿ha llegado el momento de dejar que la alegría vuelva a vibrar? No para reemplazar a mamá, nunca eso, sino para honrar lo que a ella le hubiera gustado que sus hijos vivieran». En ese momento, como si el universo estuviera orquestando una señal, se escucharon pequeños pasos corriendo por el pasillo. Gabriel apareció en la puerta de la sala, el rostro mojado por lágrimas recientes, sosteniendo el oso de peluche rosa de su madre. «Papá», dijo con la voz entrecortada. «La tía Carmen dijo que hay una señorita aquí. ¿Ella también se va a ir?». Edgar sintió que su corazón se rompía una vez más. Gabriel había desarrollado miedo a encariñarse con las niñeras, porque todas se iban cuando más las necesitaba. Francisca, para sorpresa de Edgar, no intentó hablar con Gabriel de inmediato. En cambio, se agachó lentamente, poniéndose a la altura de los ojos del niño, y esperó. Simplemente esperó con una sonrisa amable en su rostro, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Gabriel la observó con curiosidad. Había algo diferente en esa joven. No hablaba con esa voz forzadamente alegre que los adultos usaban con él. No intentaba quitarle su oso de peluche, solo lo miraba con respeto, como si entendiera que él tenía motivos importantes para estar triste. «Ese oso es muy bonito», dijo Francisca finalmente, con la voz baja y sincera. «¿Tiene nombre?». Gabriel dudó apretando más fuerte el juguete. «Es Rosa. Era de mamá cuando era pequeña. Me cuida cuando tengo pesadillas». «¿Qué trabajo tan importante tiene Rosa?», respondió Francisca seriamente. «Debe ser un oso muy valiente para cuidar a un niño tan especial». Por primera vez en meses, Gabriel esbozó algo parecido a una sonrisa. «Es valiente de verdad, pero a veces él también se pone triste». «Es normal ponerse triste a veces», dijo Francisca. «Incluso los osos valientes se ponen tristes. Lo importante es tener a alguien con quien compartir la tristeza para que no se vuelva demasiado pesada». En ese momento, Miguel apareció en la puerta, curioso por la conversación. Era más tímido que su hermano, y se escondió detrás del marco de la puerta solo observando. Francisca notó su presencia, pero no lo obligó a acercarse. «Hola», dijo suavemente aún agachada. «Debes ser el hermano de Gabriel». «Soy Francisca». Miguel no respondió, pero Edgar vio que sus ojos estaban fijos en la joven estudiándola. «Francisca», repitió Gabriel el nombre como si estuviera probando cómo sonaba. «¿También te vas a ir?». La pregunta fue un disparo al corazón de Edgar, pero Francisca la recibió con serenidad. «Sabes, Gabriel, aún no sé si me quedaré o no. Depende de muchas cosas. Pero puedo prometerte una cosa. Si me quedo, no me iré porque tú o tu hermano estén tristes. La tristeza no asusta. Hablamos con ella». Miguel salió de detrás de la puerta, intrigado. Las otras tías decían que no podíamos llorar, que era feo. «Llorar no es feo», dijo Francisca con amable firmeza. «Llorar es la forma en que el corazón habla cuando las palabras no son suficientes. Todo el mundo necesita llorar a veces». Edgar observaba la escena en silencio, sintiendo algo que no sentía desde hacía meses: esperanza. Había algo mágico en la simplicidad de Francisca.
en la forma en que hablaba con sus hijos, sin condescendencia, como si fueran personas pequeñas con sentimientos legítimos. «Francisca», dijo Gabriel acercándose un poco más, «¿sabes hacer panqueques de mariposa?» «No», admitió honestamente, «pero si me enseñan cómo los hacía mamá, puedo intentar aprender. A veces las cosas saben mejor cuando las hacemos juntos». Miguel finalmente se acercó por completo. Mamá cantaba una canción mientras los hacía. «¿Tú también cantas?» «Canto algunas canciones», sonrió Francisca, «canciones de mi tierra que mi abuela me enseñó. Son diferentes a las que ustedes conocen, pero tal vez les gusten». «¿Puedes cantar una?», pidió Gabriel. Y Edgar sintió el pecho oprimirse de emoción al ver a su hijo genuinamente interesado en algo después de tanto tiempo. Francisca comenzó a tararear suavemente una simple canción sobre pajaritos y el amanecer. Su voz era dulce, no perfectamente afinada como la de Elena, pero cargada de algo que las voces perfectas a veces no tienen: alma. Los gemelos se acercaron más, encantados. Miguel incluso se sentó en el suelo a su lado, olvidando su timidez habitual. Edgar supo en ese mismo instante que su búsqueda había terminado. No porque Francisca fuera perfecta, sino porque era real. No prometía milagros, no hablaba de métodos revolucionarios. Simplemente se conectaba con sus hijos de una forma humana, verdadera. Cuando la canción terminó, un silencio diferente flotó sobre la sala. Ya no era el silencio pesado del luto, sino un silencio lleno de posibilidades. «Francisca», dijo Edgar, con la voz embargada por la emoción, «me gustaría que se quedara, si acepta, claro». Ella lo miró a él, luego a los niños que ahora estaban pegados a su lado y sonrió. «Acepto», dijo simplemente, «pero con una condición». Edgar esperó tenso. «Quiero que me enseñen sobre su mamá Elena, sus historias, las canciones que cantaba, los juegos que hacía, no para copiarla, sino para mantener vivo su recuerdo en sus corazones. Ella forma parte de esta familia, siempre lo hará. Y yo quiero conocerla a través de los ojos de quienes la amaron». En ese momento, Edgar supo que no solo había contratado a una niñera, había acogido a un ángel que vino a curar no solo a sus hijos, sino a toda la familia. Francisca había llegado para enseñarles que era posible honrar el pasado mientras se construía un futuro, que el amor no era un recurso limitado que se agotaba con la pérdida. La lluvia de afuera había cesado y, a través de los cristales de la ventana, Edgar podía ver al sol tratando de atravesar las nubes. Era un nuevo día que comenzaba para la familia Santana, y por primera vez en 6 meses, Edgar se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podrían ser felices de nuevo. La primera noche de Francisca en la mansión fue diferente a todas las que Edgar había presenciado desde la muerte de Elena. Por primera vez en 6 meses, no hubo gritos desesperados resonando por los pasillos a las 2 de la mañana. No hubo pasos apresurados de una habitación a otra, tratando de calmar llantos inconsolables. Edgar se despertó a las 3 de la mañana con pánico, no por el ruido, sino por la ausencia de él. El silencio era tan inusual. Se levantó de la cama y caminó por el pasillo, con el corazón acelerado, temiendo lo peor. ¿Había Francisca hecho algo a los niños? ¿Los había medicado sin autorización? Al llegar a la habitación de los gemelos, espió por la puerta entreabierta y vio una escena que lo hizo tragar las lágrimas. Gabriel y Miguel dormían tranquilamente en sus camas, con una respiración tranquila y regular, los rostros finalmente serenos. Entre las 2 camas, en una silla que había traído de otra habitación, Francisca dormitaba sentada, con un libro de cuentos abierto en su regazo, como una guardiana velando por ángeles. Debió sentir su presencia, porque abrió los ojos lentamente y miró hacia la puerta. Edgar retrocedió, pero ella ya lo había visto. Se levantó con cuidado, puso el libro sobre la mesita de noche y caminó hasta la puerta, cerrándola silenciosamente detrás de sí. ¿Durmieron toda la noche?, se preguntó Edgar en un susurro incrédulo. «Sí», respondió Francisca suavemente. «Hablamos mucho antes de dormir sobre su mamá Elena, sobre los miedos que tienen, sobre los sueños buenos y malos. A veces los niños solo necesitan a alguien que los escuche de verdad. ¿Qué hiciste? En 6 meses ninguna niñera pudo.
No hice nada extraordinario, lo interrumpió Francisca amablemente. Solo me senté con ellos en el suelo a su altura y los dejé que me contaran sobre su añoranza. Gabriel me mostró el último dibujo que hizo para su mamá, que estaba escondido debajo del colchón. Miguel me contó sobre la pesadilla que siempre tiene, donde llama a mamá y ella no viene. Cuando se dieron cuenta de que no iba a juzgar su tristeza, ni intentar que desapareciera, se sintieron seguros para dormir. Edgar la observó en el pasillo silencioso, iluminado solo por la suave luz que entraba por la ventana. Francisca llevaba el cabello suelto, un simple pijama de algodón sin maquillaje, pero había una belleza en ella que iba mucho más allá de la apariencia física. Era la belleza de la bondad genuina, de la sabiduría del corazón. No lo sabía, admitió con la voz cargada de culpa. No sabía que guardaban dibujos para su madre, que Miguel tenía pesadillas específicas. Soy su padre y no lo sabía. Usted también estaba sufriendo, dijo Francisca con una comprensión que lo desarmó por completo. Es difícil escuchar el dolor de los hijos cuando nuestro propio dolor está gritando tan fuerte. No se culpe. Lo importante es que ahora podemos ayudarlos juntos. La palabra juntos resonó en la mente de Edgar. ¿Cuánto tiempo hacía que no se sentía parte de un equipo, especialmente cuando se trataba de sus hijos? Helena era quien comandaba la parte emocional de la familia, mientras él se encargaba del aspecto financiero. Ahora por primera vez alguien lo invitaba a ser padre de verdad. ¿Cómo aprendiste esto?, preguntó. ¿Esa facilidad con los niños? Francisca sonrió una sonrisa nostálgica. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Me dejó a mí y a mi padre con 5 hermanos más pequeños. Él trabajaba en el campo de sol a sol, así que me convertí en la madre de mis hermanos. Aprendí que los niños no necesitan una respuesta para todo. Necesitan ser acogidos. No necesitan que les arreglemos su dolor. Necesitan que lo validemos. Edgar sintió una punzada de reconocimiento. Francisca también había perdido a su madre temprano. También había enfrentado la responsabilidad de cuidar a niños rotos por la pérdida. No hablaba de una teoría aprendida en libros, sino de una experiencia visceral, real. Debió ser muy difícil, dijo él. Lo fue, pero también me enseñó que la familia no es solo quienes tienen la misma sangre, es quienes se quedan, quienes cuidan, quienes eligen amar incluso cuando es difícil. Se quedaron unos minutos en silencio en el pasillo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Edgar se dio cuenta de que no hablaba de esa manera con nadie desde hacía mucho tiempo. Helena era su confidente, su compañera. Después de que ella muriera, se encerró en el trabajo, en las reuniones, en los informes que no exigían emoción. Debes estar cansada, dijo finalmente. Ve a descansar. Yo los vigilo. ¿Estás seguro? No me importa quedarme. De hecho, dormí mejor en esa silla que en muchas camas. Edgar la estudió por un momento intrigado. ¿Por qué? Porque sabía que estaba siendo útil, que mi presencia marcaba una diferencia para 2 niños que necesitaban cuidado. No hay mejor sensación que esa. Mientras Francisca se dirigía a la habitación de invitados, Edgar volvió a su habitación, pero no pudo dormir. Se quedó acostado en la oscuridad, procesando la noche. Por primera vez en 6 meses, sus hijos habían dormido en paz. Y por primera vez en 6 meses, él había tenido una conversación real con otro adulto sobre algo que no fuera trabajo. Los días siguientes trajeron transformaciones que Edgar jamás había imaginado posibles. Francisca tenía una forma única de ver el mundo a través de los ojos de los niños, y poco a poco la mansión comenzó a cobrar vida de nuevo. Descubrió que a Gabriel le encantaba cocinar, así que comenzaron a hacer los panqueques de mariposa juntos. Al principio eran mariposas torcidas con alas de diferentes tamaños, pero Gabriel se reía de las formas extrañas, en lugar de llorar por la perfección perdida. Miguel, por su parte, mostró interés por los libros de la biblioteca. Entonces Francisca creó una hora del cuento especial, donde él podía elegir cualquier libro, incluso los de adultos, y ella adaptaba las historias a su edad. Lo que más impresionaba a Edgar era cómo Francisca había incorporado a Helena en las actividades. No intentaba reemplazar las tradiciones de la madre fallecida, sino que creaba nuevas tradiciones
que honraban su memoria. Cuando hacían panqueques, Gabriel contaba cómo los hacía mamá. Cuando leían cuentos, Miguel recordaba cómo mamá hacía diferentes voces para cada personaje. Una tarde, Edgar llegó del trabajo y encontró una escena que lo detuvo en el vestíbulo. Gabriel y Miguel estaban en la sala de estar con Francisca, no jugando con los juguetes caros que él había comprado, sino creando un fuerte con cojines y sábanas. Los tres estaban dentro del fuerte improvisado y él podía escuchar sus voces amortiguadas por la tela. ¿Así lo hacía mamá? Escuchó a Francisca preguntar. No, respondió Miguel. Mamá lo hacía diferente. Ponía una silla aquí y colgaba la sábana así. Muéstrame, dijo Francisca. Quiero aprender la forma en que ella les enseñaba a ustedes. Edgar se acercó silenciosamente y vio, a través de una abertura en el fuerte, a Miguel enseñándole a Francisca cómo Elena organizaba los cojines. Gabriel ayudaba, añadiendo detalles que recordaba. No había tristeza en sus voces, sino una alegría nostálgica, como si estuvieran compartiendo tesoros preciosos. «Listo», anunció Gabriel. «Ahora está igual». «Quedó perfecto», dijo Francisca, y Edgar podía escuchar la sonrisa en su voz. «Mamá Elena era muy lista. Ustedes tienen suerte de haber aprendido tantas cosas con ella». «Francisca», dijo Miguel con la voz más seria, «¿crees que mamá nos está viendo ahora?» Edgar contuvo la respiración. Era una pregunta que los niños le habían hecho varias veces y él nunca había sabido responder de manera satisfactoria. «Creo que sí», respondió Francisca sin dudar. «Las mamás siempre cuidan a sus hijos, incluso cuando no podemos verlas. Y estoy segura de que ella está muy orgullosa de ver que son tan fuertes y valientes». «A veces todavía me pongo triste», admitió Gabriel. «Y puedes estarlo», dijo Francisca. «La tristeza es el amor que no tiene a dónde ir. Cuando extrañan a mamá, es porque ella fue muy importante. Eso es bonito, no es feo». Edgar se alejó antes de que pudieran verlo, con el corazón rebosante de emociones que no sabía nombrar. Subió a su habitación y por primera vez en meses miró la fotografía de Elena en su mesita de noche, sin sentir solo dolor. Sintió gratitud. Gratitud por haber existido, por haber dejado su huella en los niños, por haber plantado semillas de amor que Francisca ahora ayudaba a florecer. Esa noche, durante la cena, sucedió algo inédito. Gabriel contó un chiste que había aprendido en la escuela, y Miguel se rió tanto que casi se atraganta con la comida. El sonido de las risas infantiles resonó en el comedor, un sonido que Edgar pensó que nunca volvería a escuchar. «Cuenta otro, Gabriel», pidió Miguel con los ojos brillantes. Francisca miró a Edgar desde el otro lado de la mesa y sonrió, una sonrisa que decía, «¿Ves? Están volviendo a ser niños». Y Edgar entendió en ese momento que estaba presenciando un milagro silencioso. No el tipo de milagro de las películas con luces celestiales y música dramática, sino el milagro más poderoso de todos, el milagro de la curación a través del amor paciente. Después de la cena, cuando los niños ya estaban dormidos, Edgar encontró a Francisca en la cocina, organizando las cosas para el desayuno del día siguiente. «Francisca», dijo, y ella se dio la vuelta para mirarlo. «Yo no sé cómo agradecer lo que estás haciendo por mis hijos, por nosotros». «No hay nada que agradecer», respondió ella. «Ellos me dan mucho más de lo que yo les doy a ellos. Necesitaba sentirme útil, sentir que formaba parte de una familia. Ustedes me han dado eso». Edgar se acercó y por primera vez la vio realmente, no solo como la niñera excepcional que había salvado a sus hijos, sino como una mujer con un corazón inmenso, con una profunda sabiduría, con una belleza simple y genuina. Una mujer que había entrado en su casa para cuidar a sus hijos, pero que sin él darse cuenta, también había comenzado a cuidar su corazón destrozado. «Francisca», dijo él suavemente, «no eres solo una empleada aquí, te has convertido en parte de nuestra familia». Ella lo miró con esos ojos claros, llenos de bondad, y Edgar sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: esperanza. No solo esperanza para sus hijos, sino esperanza para sí mismo. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, su corazón pudiera aprender a amar de nuevo. «Gracias»,
susurró ella. Eso significa más para mí de lo que usted imagina. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Elena, Edgar se durmió con una sonrisa en el rostro. Afuera, las estrellas brillaban como diamantes en el cielo oscuro, iluminando una casa que finalmente había redescubierto lo que significaba ser un hogar. Habían pasado 3 meses desde la llegada de Francisca y la mansión de los Santana se había transformado por completo. Lo que antes era un mausoleo silencioso, ahora palpitaba con vida. Las risas resonaban por los pasillos, los dibujos coloridos adornaban el refrigerador y el aroma de galletas caseras a menudo perfumaba la cocina. Edgar observaba estos cambios con una mezcla de gratitud y algo más profundo que todavía no se atrevía a nombrar. Francisca no solo había devuelto la alegría a sus hijos, sino que, de alguna manera misteriosa, había comenzado a devolverle a él mismo la capacidad de sentir. Esa mañana de sábado, Edgar se despertó con el sonido inusual de risas provenientes del jardín. Miró por la ventana de su habitación y vio una escena que lo hizo sonreír involuntariamente. Francisca estaba en medio del césped con Gabriel y Miguel, los tres completamente cubiertos de tierra, plantando plántulas de girasol. ¿Por qué girasoles, Francisca?, escuchó a Gabriel preguntar mientras se vestía. Porque los girasoles siempre buscan el sol, respondió ella, ayudando a Miguel a hacer un agujero en la tierra. No importa cómo esté el clima, siempre giran su carita hacia la luz, igual que ustedes dos. Incluso en los días difíciles siempre encuentran un motivo para sonreír. Edgar bajó y se unió a ellos en el jardín, algo que habría sido impensable meses atrás. Su traje fue reemplazado por pantalones de mezclilla y una camisa informal, pequeños cambios que Francisca había inspirado con su naturalidad. «Papá, ven a plantar con nosotros», gritó Miguel corriendo hacia él con las manos sucias de tierra. Francisca dijo que cuando los girasoles crezcan, serán más altos que tú. Edgar se arrodilló en el césped, aceptando la pequeña pala que Gabriel le ofrecía. ¿Creen que eso es posible? Todo es posible cuando lo cuidamos con cariño, dijo Francisca, sus ojos encontrándose con los de Edgar por un momento. Había algo en esa mirada que lo hizo sentir un calor en el pecho, una sensación que había olvidado que existía. Pasaron toda la mañana en el jardín, sucios, riendo, creando recuerdos. Edgar se sorprendió observando a Francisca más que a las plantas. La forma en que interactuaba con sus hijos era arte puro, nunca forzada, siempre genuina. Tenía el don de hacer que cualquier actividad común pareciera una aventura extraordinaria. «Francisca», dijo Gabriel, sentándose en el césped después de terminar de plantar su plántula, «¿te quedarás para siempre con nosotros?» La pregunta golpeó a Edgar como un rayo. Se había acostumbrado tanto a su presencia que no podía imaginar la casa sin su luz, sin su risa, sin su gentil sabiduría. «Para siempre es mucho tiempo», respondió Francisca con cautela, «pero puedo prometer que mientras me necesiten, mientras marque una diferencia en sus vidas, estaré aquí». «¿Y si siempre te necesitamos?», preguntó Miguel con la brutal sinceridad de los niños. Francisca sonrió, limpiando una mancha de tierra del rostro del niño. «Entonces, hablaremos de eso cuando llegue el momento». Esa tarde, mientras los niños dormían la siesta después del almuerzo, Edgar encontró a Francisca en la biblioteca, leyendo un libro de pedagogía que él le había comprado semanas atrás. «¿Estudiando?», preguntó sentándose en el sillón a su lado. «Siempre», respondió ella cerrando el libro. «Quiero ser la mejor cuidadora posible para Gabriel y Miguel. Se merecen lo mejor». «Ya eres la mejor», dijo Edgar, y se dio cuenta de que había más emoción en su voz de la que pretendía. «¿Qué hiciste con ellos?» «Conmigo. Es milagroso». Francisca lo estudió por un momento, como si estuviera viendo algo nuevo en su rostro. «Usted también ha cambiado mucho en estos meses». «¿En qué sentido?» «Sonríe más, juega con ellos. Ayer lo vi poniendo voces graciosas a la hora del cuento, igual que Elena lo hacía. A los niños les encantó». Edgar sintió que su corazón se aceleraba. Ella lo había notado. Por supuesto que lo había notado. Francisca lo notaba todo. «Tú me enseñaste a ser padre de nuevo», admitió. «Estaba tan perdido en mi propio dolor que olvidé cómo conectarme con mis hijos».
Tú me mostraste el camino de regreso a ellos. Solo necesitaba recordar lo que ya sabía. El amor estaba allí, solo dormido. Se quedaron en silencio por unos momentos, un silencio cómodo, cargado de cosas no dichas. Edgar luchaba contra el impulso de decir las palabras que le quemaban en el pecho. ¿Sería apropiado? ¿Sería demasiado pronto? ¿Sería justo con la memoria de Elena? ¿Francisca? Se comenzó con voz vacilante. «Josh». El sonido del timbre interrumpió sus palabras. Doña Carmen apareció en la puerta de la biblioteca, con el rostro tenso. «Señor Edgar, hay un joven en la puerta preguntando por la señorita Francisca. Dijo que es su prometido». Edgar sintió que el mundo se detenía. «¿Prometido?» Francisca estaba comprometida. ¿Cómo no lo sabía? ¿Cómo nunca lo había mencionado? Francisca palideció visiblemente. Sus manos temblaban ligeramente. «Carlos», susurró. «Él no debería estar aquí». «¿Quién es Carlos?». Sean preguntó Edgar tratando de mantener la voz neutra, aunque sentía una mezcla de celos y pánico creciendo en su pecho. «Mi ex prometido», dijo Francisca, levantándose rápidamente. «Rompimos el compromiso antes de que yo viniera aquí. No lo aceptó bien». Edgar se levantó también, con todos sus instintos protectores despertándose. «¿Quieres que hable con él?». «No», dijo Francisca, respirando hondo para recomponerse. «Necesito resolver esto, pero ¿sería posible hablar con él aquí? No quiero ir sola con él». «Claro», dijo Edgar de inmediato, «lo que necesites». Minutos después, Edgar estaba en la sala de visitas, observando al hombre que había llegado a reclamar a Francisca. Carlos era un hombre robusto, de unos 30 años, con ropa sencilla pero limpia, y una expresión determinada que Edgar reconoció como la de alguien acostumbrado a conseguir lo que quiere. «Francisca», dijo Carlos tan pronto como ella entró en la sala, «necesitas parar con esta locura y volver a casa. Nuestra boda está programada para el próximo mes. Toda la familia está esperando». «Ya te lo dije, Carlos», respondió Francisca con firmeza, aunque Edgar notó que sus manos temblaban. «No me voy a casar contigo». «Cancela la boda. ¿Te has vuelto completamente loca?», dijo Carlos, subiendo el tono de voz. «¿Dejaste nuestra ciudad, nuestra vida, nuestra familia para venir a jugar a la niñera para un ricachón? Esto no es vida para una mujer decente». Edgar sintió que la rabia subía como lava en sus venas. ¿Cómo se atrevía este hombre a hablarle así a Francisca? ¿Cómo se atrevía a reducirla a jugar a la niñera? «Carlos», dijo Francisca, manteniendo la calma que Edgar tanto admiraba en ella. «No estoy jugando. Estoy trabajando, estoy siendo útil. Estoy marcando la diferencia en la vida de dos niños que necesitaban cuidado. Esto tiene mucho más significado para mí que cualquier boda sin amor». «¿Sin amor?», se rió Carlos amargamente. «Francisca, crecimos juntos. Nuestras familias se conocen desde hace generaciones. Esto es más sólido que cualquier flechazo tonto». «Tal vez para ti», dijo Francisca. «Para mí no es suficiente». Edgar observaba la conversación en silencio, pero cada palabra de Carlos lo hacía entender mejor por qué Francisca había huido. El hombre hablaba de matrimonio como si fuera un contrato comercial, sin ninguna consideración por los sentimientos de ella. «Mira», dijo Carlos, perdiendo claramente la paciencia. «Se acabó la conversación. Te vienes conmigo ahora y resolveremos esto en casa, como gente civilizada». Hizo el amago de coger el brazo de Francisca y fue entonces cuando Edgar no pudo seguir en silencio. «Creo que la señorita Francisca ha sido bastante clara», dijo, su voz cortante como el acero. «Ella no quiere ir con usted». Carlos se giró hacia él evaluándolo de pies a cabeza. «¿Y quién es usted para meterse en nuestra conversación?». «Soy Edgar Santana, dueño de esta casa y empleador de la señorita Francisca, y no voy a permitir que nadie la importune o la presione bajo mi techo». «Empleador», repitió Carlos con desdén. «Claro, apuesto a que es solo eso». Su tono insinuaba cosas que hicieron a Edgar apretar los puños. «Carlos, detente», dijo Francisca claramente mortificada. «El señor Edgar siempre me ha tratado con el mayor respeto. Es un hombre honrado». «Francisca», dijo Carlos, girándose hacia ella, con una expresión que mezclaba súplica y amenaza. «Tienes una semana para volver a casa. Después de eso, yo mismo vendré a buscarte, y no será una conversación educada». Con eso salió de la sala, dejando un pesado silencio.
Francisca se dejó caer en un sillón, con las manos en el rostro. «Lo siento», murmuró. «Siento haber traído este problema a su casa». Edgar se arrodilló al lado del sillón sin tocarla, pero ofreciendo su presencia como consuelo. «No tienes nada de qué disculparte, pero ¿por qué no me contaste de él antes?». Francisca levantó el rostro, con los ojos brillando con lágrimas no derramadas. Porque dejar a Carlos no era solo por él. Era sobre descubrir que quería más de la vida que simplemente aceptar lo que otros decidían por mí. Cuando supe de esta vacante, cuando vi la oportunidad de salir de mi ciudad, de ser alguien por mérito propio, supe que tenía que intentarlo. «Y lo lograste», dijo Edgar suavemente. «Eres extraordinaria en lo que haces. Gabriel y Miguel son la prueba viviente de ello». «Pero Carlos tiene razón en una cosa», dijo Francisca con voz triste. «Huí, dejé toda una vida atrás, una familia que me crió, tradiciones que son importantes. Tal vez fui egoísta, o tal vez fuiste valiente», dijo Edgar, sintiendo que había llegado el momento de decir lo que había estado en su corazón durante meses. «Francisca, necesito decirte algo». Ella lo miró expectante. «En estos 3 meses no solo transformaste la vida de mis hijos, también transformaste la mía. Estaba muerto por dentro, solo existía. Tú me enseñaste a vivir de nuevo». Edgar respiró hondo, reuniendo coraje. «Me enamoré de ti, Francisca, perdidamente, completamente. Y no es gratitud por lo que hiciste por los niños, es amor genuino por la mujer extraordinaria que eres». Francisca abrió los ojos de par en par. Su respiración se aceleró. «Francisca, sé que puede parecer una locura», continuó rápidamente. «Sé que soy mayor, que vengo de un mundo diferente al tuyo. Sé que puedes pensar que estoy confundiendo gratitud con amor. Pero necesito que sepas, si algún día, de alguna manera, pudieras verme no solo como tu jefe, sino como un hombre que te ama y que haría cualquier cosa para hacerte feliz». Francisca se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. Edgar sintió que su corazón se hundía, interpretando su reacción como un rechazo. «Francisca», dijo, levantándose también, «si dije más de lo que debía, si te puse en una situación incómoda». «No es eso», susurró, todavía de espaldas a él. «Es que yo también siento algo por ti. Llevo semanas luchando contra esto, diciéndome que solo era gratitud, que estaba mal, que estaba aquí para cuidar a los niños, no para enamorarme de su padre». Edgar sintió que el mundo entero se reorganizaba a su alrededor. «¿Lo sientes?». Francisca se dio la vuelta, con lágrimas bajando por su rostro, pero había una sonrisa en sus labios. «Lo siento. Me enamoré de ti también, del padre dedicado en el que te convertiste, del hombre amable que siempre fuiste, del corazón bondadoso que solo necesitaba tiempo para sanar». Edgar cruzó la sala en pocos pasos y se detuvo frente a ella, sus manos temblando mientras tocaba delicadamente su rostro. «Francisca». «Pero Edgar», dijo ella poniendo sus manos sobre las de él, «esto lo cambia todo. Carlos volverá. Mi familia me presionará y nosotros somos de mundos tan diferentes». «Los mundos diferentes no importan cuando el corazón es el mismo», dijo Edgar, su frente tocando la de ella. «Y en cuanto a Carlos, en cuanto a cualquier persona que intente separarnos, tendrán que pasar por encima de mí primero». En ese momento, escucharon pequeños pasos en el pasillo. Gabriel y Miguel aparecieron en la puerta de la sala, con el cabello alborotado por el sueño, mirando curiosos a los adultos. «¿Por qué están llorando?», preguntó Gabriel preocupado. «A veces la gente llora cuando está feliz», dijo Francisca abriendo los brazos hacia ellos. «Igual que cuando estamos felices de ver la lluvia después del sol». Preguntó Miguel corriendo hacia el abrazo. «Exactamente igual», dijo Edgar envolviendo a los 3 en un abrazo familiar. Y en ese momento, con sus hijos entre ellos y el amor finalmente admitido, Edgar supo que enfrentaría cualquier tormenta que viniera. Porque por primera vez desde la muerte de Elena, no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo, amando, construyendo un futuro, y no había fuerza en el mundo que pudiera destruir la familia que estaban creando juntos. Los días siguientes a la confesión de amor fueron una montaña rusa de emociones para todos en la mansión. Edgar flotaba en una nube de felicidad que no sentía desde hacía años,
pero Francisca cargaba un peso visible en los hombros. La amenaza de Carlos se cernía sobre ellos como una nube oscura, y ella sabía que su familia del campo no aceptaría fácilmente su elección. Gabriel y Miguel notaron el cambio en el aire, incluso sin entender completamente lo que sucedía. Los niños tienen una sensibilidad especial para las emociones de los adultos que aman, y notaron que Francisca sonreía menos, que sus ojos a veces se quedaban perdidos durante los juegos. ¿Francisca está triste?, preguntó Miguel a Edgar una mañana mientras desayunaba. Hizo un panqueque que parecía un zapato, no una mariposa. Edgar miró a Francisca, que forzaba una sonrisa mientras revolvía los huevos en la sartén. Él quería protegerla de todo, pero sabía que la decisión final tenía que ser de ella. A veces, los adultos se preocupan por cosas complicadas, explicó Edgar delicadamente. Pero lo importante es que ella sabe que la queremos mucho. Yo quiero a Francisca más que a todos los juguetes del mundo, declaró Gabriel con la brutal sinceridad de los niños. Si alguien intenta llevársela, no lo dejaré. Francisca se giró del fogón con los ojos llenos de lágrimas. Ustedes dos son mis tesoros, dijo abrazando a los niños. Pase lo que pase, siempre estarán en mi corazón. La frase «pase lo que pase» causó un nudo en el pecho de Edgar. Todavía estaba considerando irse. Esa tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Edgar encontró a Francisca en la biblioteca, mirando el teléfono con una expresión angustiada. ¿Tu familia llamó?, preguntó suavemente. Mi padre, respondió ella con la voz pequeña. Carlos fue allí ayer. Contó una versión distorsionada de los hechos. Dijo que me estaba involucrando con un hombre casado, rico, que solo quería aprovecharse de mí. Edgar sintió que la rabia explotaba en su pecho. Ese desgraciado. Mi padre está muy decepcionado conmigo, continuó Francisca, con las lágrimas finalmente cayendo. Me crió para ser una mujer honrada, y ahora cree que me he convertido en otra cosa. Dijo que si no vuelvo al final de la semana ya no soy su hija. Francisca, Edgar se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Sabes que eso no es verdad. Eres la mujer más honrada que he conocido. No puedes dejar que te hagan dudar de eso. Y si tienen razón, sollozó. ¿Y si realmente estoy siendo egoísta, abandonando a mi familia, mis deberes, por un amor que tal vez sea imposible? ¿Por qué sería imposible? Mira a nuestro alrededor, Edgar. Ella gesticuló hacia la lujosa biblioteca, hacia los libros de cuero, hacia los muebles caros. Este es tu mundo. Cenas de gala, reuniones de negocios, gente importante. Yo soy una campesina que apenas terminó el bachillerato. ¿Cómo puedo ser adecuada para ti? Edgar sintió que su corazón se rompía. ¿Adecuada, Francisca? Tú trajiste a mis hijos de vuelta de la muerte. Me enseñaste a ser padre. Me enseñaste a amar de nuevo. ¿Crees que algún título, algún diploma, alguna cuenta bancaria podría ser más valiosa que eso? Se levantó y caminó hacia la estantería, sacando un álbum de fotos. Ven aquí, dijo sentándose a su lado en el sofá. Quiero mostrarte algo. Edgar abrió el álbum en las páginas del inicio de su matrimonio con Elena. ¿Ves esta foto? Elena en nuestra primera cena de gala. Ella también se sentía inadecuada. También creía que no pertenecía a mi mundo. Francisca estudió la foto. Elena se veía hermosa, pero había tensión en sus hombros, una rigidez que contrastaba con su belleza. Le tomó años sentirse cómoda en este ambiente, continuó Edgar. ¿Y sabes por qué? Porque estaba intentando encajar en un molde que no era el suyo. Pero tú, Francisca, no necesitas encajar en nada. Eres perfecta exactamente como eres. Pero la gente hablará que hablen, dijo Edgar con una firmeza que la sorprendió. Francisca, pasé toda mi vida preocupándome por lo que la gente pensaba. Me casé con Elena porque era la elección adecuada. Construí un imperio porque era lo que se esperaba de mí. ¿Y a dónde me llevó eso? A una vida vacía, a una mansión silenciosa, a hijos que no sabía cómo amar. Cerró el álbum y sostuvo sus manos. Tú me liberaste de todo eso. Me mostraste que lo que realmente importa no es lo que tenemos, sino cómo nos cuidamos unos a otros. Si mi mundo no es lo suficientemente bueno para aceptarte, entonces yo cambio de mundo. ¿Harías eso?, preguntó ella incrédula. Francisca vendería todo.
Dejaría todo para construir una vida sencilla contigo y mis hijos, si fuera necesario, porque he aprendido que el hogar no es un lugar, es donde está el amor. En ese momento, doña Carmen apareció en la puerta, con el rostro preocupado. Señor Edgar, hay un hombre afuera que dice ser el padre de la señorita Francisca. Trajo a 2 personas más con él. Francisca palideció. ¿Papá vino aquí? Edgar se levantó instintivamente protector. ¿Quieres que hable con él primero? No, dijo Francisca respirando hondo y levantándose también. Necesito enfrentar esto, pero puedes quedarte conmigo. Hasta el fin del mundo, respondió Edgar sin dudar. Bajaron juntos hasta el vestíbulo, donde esperaban 3 personas que eran claramente del campo. Un hombre de unos 60 años con cabello canoso y una expresión severa que debía ser el padre de Francisca, una mujer más joven, probablemente una hermana, y Carlos, con una sonrisa triunfante en el rostro. Francisca, dijo su padre, con la voz áspera por la emoción contenida. ¿Me vas a explicar qué está pasando aquí? Papá, por favor, no, comenzó Francisca, pero fue interrumpida. No me llames papá hasta que resuelvas esta situación, dijo duramente. Carlos me contó todo, que te estás involucrando con un hombre casado rico que solo quiere aprovecharse de ti. Eso no es verdad, papá, dijo Francisca con la voz temblorosa pero determinada. Edgar es viudo, y no estoy aquí por dinero. Estoy aquí porque encontré mi propósito. ¿Propósito? La mujer que debía ser su hermana habló por primera vez. Francisca, tienes un prometido que te ama, una familia que te crió. ¿No es eso suficiente propósito? Edgar sintió que había llegado su momento de hablar. Con permiso, dijo, su voz respetuosa pero firme. Soy Edgar Santana. Creo que ha habido un malentendido sobre la situación de su hija aquí. El padre de Francisca lo evaluó de pies a cabeza. ¿Es usted el hombre que está corrompiendo a mi hija? Papá, por favor. Francisca intentó interceder. No estoy corrompiendo a nadie, dijo Edgar con calma. Su hija es una mujer extraordinaria que salvó a mi familia. Mis hijos perdieron a su madre, y ella los ayudó a encontrar la alegría de nuevo. La respeto más que a cualquier persona en el mundo. ¿La respeta tanto que la sedujo para romper un compromiso honrado? Dijo Carlos, dando un paso adelante. Rompí el compromiso porque no te amaba, dijo Francisca, encontrando su voz. No por Edgar, no por dinero, sino porque descubrí que merezco más que un matrimonio sin amor. ¿Amor? Su padre se rió amargamente. Hija, tienes 25 años, creciste en una familia sencilla y honesta. Este hombre tiene dinero, poder, un mundo que nunca entenderás. ¿Crees que esto va a funcionar? En ese momento, Gabriel y Miguel aparecieron en el vestíbulo atraídos por las voces alteradas. Se escondieron detrás de Edgar claramente asustados por la tensión en el aire. Francisca, dijo Gabriel con la voz pequeña, ¿estos señores están peleando contigo? La presencia de los niños cambió por completo la dinámica de la conversación. Francisca se arrodilló a su altura, su instinto maternal superando todo lo demás. No, mi amor, dijo suavemente. Son personas de mi familia que vinieron a visitarme. Miguel miró al padre de Francisca con curiosidad. ¿Usted es el abuelo de Francisca? El hombre miró al niño, y Edgar vio que su expresión severa vacilaba ligeramente. Soy su padre, dijo, su voz automáticamente más suave en presencia de los niños. Entonces tienes suerte, dijo Gabriel con la sinceridad de los niños. Francisca es la mejor del mundo. Ella cura las pesadillas, hace panqueques de mariposa y sabe todas las canciones que nos hacen dejar de llorar. También trajo de vuelta a papá, añadió Miguel. Antes de Francisca, papá siempre estaba triste. Ahora se ríe de nuestros chistes. Edgar vio el impacto de las palabras de los niños en el rostro del padre de Francisca. Por un momento el hombre vio a su hija a través de los ojos inocentes de 2 niños que la amaban incondicionalmente. Francisca, dijo su hermana, con la voz más suave ahora. Tal vez podamos hablar con calma. Pero Carlos, viendo que estaba perdiendo terreno, estalló. Basta de esta tontería, Francisca. ¿Te vienes con nosotros ahora o yo mismo te llevaré? Hizo el amago de coger su brazo bruscamente, pero se topó con una barrera inesperada. Edgar, que se interpuso entre ellos con una expresión que Carlos nunca había visto antes.
La expresión de un hombre protegiendo a su familia. «Quite sus manos de ella», dijo Edgar con la voz baja, pero cargada de una autoridad que hizo a Carlos retroceder involuntariamente. «Usted no me manda», dijo Carlos, pero había menos convicción en su voz. «En mi casa, yo mando», respondió Edgar, «y Francisca es libre de tomar sus propias decisiones». Fue entonces cuando Gabriel, con la valiente inocencia de los niños, dio un paso adelante. «Señor», le dijo a Carlos, «¿por qué quiere llevarse a nuestra Francisca? Ella es feliz aquí, lo vemos en su sonrisa». La simple pregunta de un niño de 4 años resonó en el vestíbulo como un trueno, porque en el fondo esa era exactamente la cuestión. ¿Por qué obligar a alguien a dejar un lugar donde era feliz? El padre de Francisca miró a su hija, luego a los niños, luego a Edgar. Edgar vio el momento exacto en que el hombre entendió que su hija no estaba siendo explotada o corrompida. Estaba siendo amada y valorada. «Francisca», dijo finalmente, «¿es verdad? ¿Eres feliz aquí?» Francisca miró a su alrededor, a Edgar, a los niños, a la casa que se había convertido en su hogar, y sonrió por primera vez desde que su familia había llegado. «Sí, papá», dijo, «más feliz de lo que jamás he sido en mi vida». El silencio que siguió fue cargado de tensión y posibilidades. El futuro de todos ellos dependía de lo que sucediera en los próximos minutos. La confesión de felicidad de Francisca resonó en el vestíbulo como una declaración de guerra contra todas las convenciones que intentaban separarlos. Su padre la observaba con una mezcla de sorpresa y reconocimiento, como si estuviera viendo a su hija por primera vez en años. «Más feliz de lo que jamás ha sido», repitió lentamente. «Papá, crecí en una familia que me amaba, en una comunidad que me respetaba, y estoy agradecida por todo eso», dijo Francisca, acercándose a él con lágrimas en los ojos. «Pero aquí descubrí quién soy realmente, no solo la hija mayor que cuida de todos, o la prometida que acepta lo que eligen para ella. Aquí soy Francisca, la mujer que marca la diferencia en la vida de 2 niños que necesitaban amor. La mujer que un buen hombre eligió amar por lo que es, no por lo que debería ser». Carlos, viendo que había perdido completamente la batalla, estalló una última vez. «Esto es ridículo, Francisca. Estás eligiendo ser sirvienta de un rico en lugar de ser respetada en tu propia tierra». Fue la gota que colmó el vaso para Edgar. Toda la diplomacia, toda la paciencia que había mantenido, se evaporó en un instante. «¿Sirvienta?», dijo su voz cortante como el hielo. «Señor Carlos, permítame aclarar una cosa. Francisca no es la sirvienta de nadie. Ella es la mujer que salvó a mi familia, que devolvió la alegría a mis hijos, que me enseñó a amar de nuevo. Y si ella acepta, será mi esposa, la madrastra de mis hijos, la señora de esta casa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Edgar miró a Francisca, que lo miraba con los ojos muy abiertos. «Edgar», susurró. Él se arrodilló allí mismo en el vestíbulo, frente a toda la familia de ella, y sacó del bolsillo una pequeña caja que había llevado consigo durante días, esperando el momento adecuado. Un momento que tal vez nunca llegaría si no lo creaba. «Francisca Silva», dijo, su voz fuerte y clara, «¿quieres casarte conmigo? No porque sea rico, no porque necesites seguridad, sino porque te amo con cada fibra de mi ser y no puedo imaginar mi vida o la vida de mis hijos sin ti». Francisca miró el anillo, simple, elegante, perfecto. Luego a las caritas expectantes de Gabriel y Miguel, luego a su padre, que ahora sonreía a través de las lágrimas, y finalmente a Edgar, el hombre que la veía como ella siempre había soñado ser vista. «Sí», dijo, su voz quebrándose de emoción. «Sí, sí, 1000 veces sí». El vestíbulo estalló en alegría. Gabriel y Miguel gritaron de felicidad, saltando alrededor de los adultos. La hermana de Francisca comenzó a llorar de emoción. Incluso su padre, que minutos antes estaba decidido a llevársela, abrazó a Edgar con fuerza. «Cuida bien de mi niña», dijo con la voz entrecortada. «Con mi vida», prometió Edgar. Carlos, derrotado y humillado, salió de la casa sin decir una palabra. Nadie lo echó de menos. 6 meses después, el jardín de la mansión estaba irreconocible, transformado en un escenario de cuento de hadas para la boda más hermosa que esas paredes jamás habían presenciado.
No era una ceremonia ostentosa o llena de formalidades. Era íntima, cálida, llena de amor verdadero. Francisca caminaba hacia el altar improvisado bajo el árbol florido, no con un carísimo vestido de diseñador, sino con un simple y elegante vestido de novia que ella había elegido, blanco como la pureza de su corazón, delicado como su alma gentil. Su padre la llevaba por el pasillo de pétalos, ya no el hombre severo que había llegado meses atrás, sino un padre orgulloso que finalmente había entendido que la felicidad de su hija valía más que cualquier convención social. Gabriel y Miguel, impecables en sus pequeños trajes, llevaban los anillos en un cojín de satén, con sus rostros radiantes de alegría. No eran solo los pajes, eran los protagonistas de esa historia, los niños que habían encontrado una nueva madre y ayudado a su padre a encontrar un nuevo amor. Edgar esperaba en el altar, más guapo que nunca, no por el traje caro que vestía, sino por la luz de felicidad genuina que emanaba de sus ojos. A su lado, en un pequeño soporte, había una foto de Elena porque Francisca había insistido en que ella debía estar presente en el momento en que se convirtieran oficialmente en una familia. Helena siempre será parte de nosotros, había dicho Francisca al planear la boda. Ella me dio el regalo más grande de mi vida al dejarme a sus hijos para amar. Cuando Francisca llegó al altar, Edgar tomó sus manos y susurró: «Estás hermosa, más que hermosa. Estás radiante». «Estoy feliz», susurró ella de vuelta. «Finalmente estoy donde pertenezco». El oficiante, un pastor sencillo que Francisca había elegido, condujo la ceremonia con palabras que hablaban de amor verdadero, de familia construida en el cuidado mutuo, de promesas hechas no solo entre dos corazones, sino entre 4 almas que se eligieron. Cuando llegó el momento de los votos, Edgar habló: «Primero, Francisca, llegaste a nuestras vidas como un ángel disfrazado de niñera. Curaste a mis hijos, curaste mi corazón, me enseñaste que el amor no se acaba, se multiplica. Prometo ser tu compañero, tu protector, tu mejor amigo. Prometo criar a nuestros hijos, porque Gabriel y Miguel son nuestros ahora, en una casa llena de risas, de comprensión y de amor incondicional. Y prometo todos los días recordarte lo extraordinaria que eres». Francisca se limpió las lágrimas antes de hablar. «Edgar, me diste la oportunidad de descubrir quién era realmente. Me diste una familia que no sabía que estaba buscando. Gabriel y Miguel no son solo los niños que cuidé, son los hijos de mi corazón, los niños que me enseñaron que una madre no es quien da a luz, sino quien ama sin condiciones. Prometo ser tu compañera en todas las aventuras, la madre que tus hijos merecen, la mujer que te recordará todos los días que eres más fuerte de lo que imaginas y más amado de lo que sueñas». Cuando el pastor los declaró marido y mujer, el beso que selló la unión fue presenciado no solo por los invitados, sino por los girasoles que habían plantado juntos meses atrás, ahora altísimos, sus caras doradas vueltas hacia el sol, como símbolos vivos de que, cuando cuidamos con amor, todo crece y florece. Gabriel y Miguel corrieron a abrazarlos, creando una ronda familiar, que era perfecta en su sencillez. «¿Ahora eres nuestra mamá de verdad?», preguntó Gabriel mirando a Francisca. «Siempre lo fui», respondió ella besando su frente. «Desde el primer día en que confiaron en mí. ¿Y ahora vamos a ser felices para siempre?». Se quiso saber Miguel. Edgar miró a su alrededor, a su esposa radiante, a sus hijos finalmente en paz, a los invitados que celebraban no un matrimonio de conveniencia, sino una victoria del amor sobre todas las barreras. «Sí, hijo mío», dijo, «ahora vamos a ser felices para siempre, porque hemos aprendido que la familia no se trata de tener la misma sangre o venir del mismo lugar. Se trata de elegir quedarse, elegir amar, elegir cuidarse unos a otros, pase lo que pase». Mientras la fiesta continuaba al son de risas y música, con los niños corriendo entre las mesas y los adultos brindando por el amor, Francisca miró al cielo estrellado que comenzaba a aparecer. «Gracias», susurró a algún lugar más allá de las estrellas. Tal vez a Elena, tal vez a su propia madre, tal vez al destino que la había traído hasta allí. Edgar, notando su momento de reflexión, se acercó por detrás y la abrazó. «¿En qué estás pensando, señora Santana?».
Ella se giró en sus brazos, sonriendo al escuchar su nuevo nombre. Estoy pensando que a veces necesitamos perdernos para encontrarnos. Necesité dejar una vida que no era mía para descubrir la vida que siempre fue mía. Y yo necesité tocar fondo para entender que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en a quien amamos, añadió Edgar. Se quedaron así por un momento, abrazados bajo las estrellas, observando a Gabriel y Miguel bailar con sus nuevos abuelos, porque la familia de Francisca se había mudado a la ciudad, no a la mansión, sino a una casa cómoda que Edgar había insistido en comprarles, entendiendo que una familia unida es una familia feliz. Edgar, dijo Francisca suavemente, gracias por dejarme ser yo misma. Gracias por enseñarme quién era yo realmente, respondió él. Y allí, en ese jardín que un día fue solo decorativo y ahora palpitaba con vida y amor, una nueva familia celebraba no solo un matrimonio, sino una victoria. La victoria de la valentía sobre el miedo, del amor sobre el prejuicio, de la autenticidad sobre las apariencias. Los girasoles se balanceaban suavemente en la brisa nocturna, sus caras doradas reflejando la luz de las estrellas, eternos guardianes de una historia de amor que demostró que los milagros más hermosos suceden cuando dos corazones heridos se encuentran y descubren que juntos pueden curar cualquier dolor y construir cualquier sueño. Si te gustó esta historia, entonces dale me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos.